compañera, bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches. Oigo en mis oídos la más maravillosa música que es la voz de los compañeros. Este aplauso para los que vienen por primera vez. Bienvenidos, compañeros. Vamos a decir un par de frases. Vamos a decirle a Homero Mansi, que dice: no somos oficialistas ni somos opositores, somos revolucionarios. Homero Mansi. Y de Héctor Germano Estregel: el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Este es el compañero que da nombre a esta agrupación. Héctor Germano Estregel, guionista de historietas, narrador de ficción, creador de innumerables personajes: Joe Sonda, Buster Pike, Ernie Pike, Ticonderoga, Watami, Randall, el Cobra, Sargento Kirk, Bull Rocket, qué sé yo, tantos personajes maravillosos. Nostradamus, entre Horacero, Ernie Pike, y esa maravillosa historia del Eternauta, esa historia circular que nos decía que cuando nos dijeran que iba a haber una zona liberada era porque nos estaban esperando para matarnos, y así le fue. El compañero que decidió militar junto a sus hijas, las chicas de Oesterhel, Beatriz, Estela, Diana y Marina, compañera de la UES, de la JP, de 14 y 19 años, en los 70, secuestradas, torturadas, muertas y desaparecidas, de las cuales quedó Fernando, un hijo de una de ellas, Miguel Martín, otro hijo de ellas, y un par de hijos más que todavía las abuelas andan buscando por ahí. Y Elsa, sin ninguna de sus hijas, sin su esposo, una maravillosa mujer que sigue soportando, conviviendo con la vida en esas circunstancias. Bueno, esta es la historia de nuestra generación, de nuestra patria, de nuestros héroes y mártires. Y nosotros, después de los Jauretche, de los Marechal, de los Discépolo, de Scalabrini, decidimos iniciar una nueva serie de queridos héroes y compañeros a los cuales admirar y homenajear, y elegimos el nombre de Héctor Germano Estregel para esta agrupación que no tiene concejales, diputados, senadores, sino compañeros, un lugar de encuentro de todos los compañeros. Cada uno de los pósters que ustedes ven, que no están a la venta, sino que son nuestros trapos que llevamos de un lado a otro, casi 80 son, corresponde a alguna ceremonia donde estuvieron los hijos, los nietos, los hermanos, las mujeres, los maridos, los padres, homenajeando a cada uno de los que está acompañándonos de las paredes. Si fuera por nosotros tendríamos más de 30.000, muchos más. Todos los gauchos de Felipe Varela, de Chacho Peñalosa, tantos compañeros que han luchado por lo mismo que ustedes, y que, como ustedes, muchas veces son anónimos y han dado su vida por la patria sin copyright. Espero que en medio de esta locura, de este caos y de esta desorganización nacional, nos han ayudado a mojonarnos alrededor de la idea de la patria. Bienvenidos. Edición número 417 de la Mesa de los Sueños de los Compañeros de Utopías de la agrupación Oesterhel. Una noche espectacular, disculpen la molestia, las demoras, nos hemos sido superados hoy
por la cantidad de compañeros que vinieron. No vamos a dar ningún nombre, solamente el de Carlitos Falqui para que presida esta noche, uno de los grandes intelectuales del peronismo, Mario Burioli, otro de los dinosaurios de esta noche, queridos compañeros, y para recibir hoy con el entusiasmo de ustedes, por eso se ha desbordado, por la convocatoria que tiene el invitado de esta noche, al legendario fundador de la Juventud Peronista en los 60, de la Resistencia, el querido compañero Jorge Eduardo Rubio. El humo, todo que está en juego, y siguiendo las editoriales de su programa Horizonte Sur de la M de Radio Nacional todos los domingos, que todos seguimos y que lo siguen en todo el país, como muestran los mails y los llamados de los compañeros. Y bueno, para nosotros es un gran orgullo, no es la primera vez que lo recibimos, pero siempre es un enorme placer. Bien, buenas noches y gracias a todos por esta invitación. Lo que se me ocurre es hacer algunas reflexiones y bueno, a lo mejor no es el momento más propicio, el momento de la digestión, pero bueno, es la liturgia, ¿no?, que hay que respetar. Es cierto, yo no es la primera vez que vengo. Es cierto también lo que dice Martín, algunos de los discursos que elaboramos en común con algunos compañeros que están aquí, y que nos ha costado bastante elaborarlos en los últimos años, durante mucho tiempo fueron resistidos, ¿no? Aún hoy se los ve un poco utópicos, un poco demasiado antisistema, antimodelo. Pero bueno, las circunstancias hicieron que la relación de fuerzas cambiara. Yo digo que el campo se nos cayó en la cabeza, ¿no? Y esa mirada urbana, excluyente, se ha visto muy afectada en los últimos días, ¿no? Tomamos conciencia de nuestra fragilidad. Y la idea es que aprovechemos estas circunstancias para ir más allá. Yo siento que el momento es muy delicado, la verdad que me siento bastante preocupado, angustiado, ¿no? Porque no veo capacidad de reacción. El entontamiento es muy profundo, quizás sea un momento, como tantos otros que hemos vivido, un momento de desvaríos, ¿no?, de pérdida del sentido en la conducción política del Estado. Bueno, de alguna manera, todos estos compañeros que nos rodean desde las paredes nos hablan de momentos similares, ¿no?, de extravíos. O sea, si hay algo que nos une a todos por encima de las diferencias, es que no entendemos por qué no hay reacción, no hay juego político, no hay apertura, por qué se construyen enemigos con los que después se va a ser derrotado. Esto no tiene sentido, ¿no? Puedo entender que uno construya enemigos, pero no para que después nos den una paliza. Esto es no saber hacer política. Y esto se va repitiendo constantemente, ¿no? Yo decía, durante años hemos hablado de que la oligarquía vacuna era un monstruo que estaba ahí en el horizonte. Nosotros decíamos, si no existe la oligarquía vacuna. Si Grosso lo conformaba Miguel con los cines de la rural, y Miguel sentía que tocaba el cielo con las manos. Si Bussi todo lo que quería era una subcomisión de agricultura familiar. Ahora tienen que discutir el paquete entero del país con ellos, y no existen. Miguel tiene 2000 afiliados.
se lo inventó como la oligarquía vacuna y ahora hay que aceptarlo y además perdemos con él, ¿no? ¿Se entiende? Es muy triste esto, ¿no? Y además ahora lo nombramos a Lobey en la secretaría que debía ser para Bussi. Es una humillación innecesaria, cuando en realidad puede parar el país mañana. Y además Lobey no representa nada, es un nombramiento en función de los años 70. O sea, los relojes nos atrasan demasiado, ¿no? En general nos atrasan a todos, ¿no? A todos los argentinos nos atrasa el reloj. Lo que pasa es que a algunos se les quedó en el 55, otros en el 70. Sería un país muy gracioso si no fuera trágico, ¿no? Si no fuera que vivimos aquí. Yo quisiera, ¿cómo se verá la Argentina yéndose a Montevideo, ¿no? Debe ser maravilloso, el telefonito funciona igual, ¿no? Recibís el Clarín a la misma hora, pero estás afuera, ¿no? Yo siempre he soñado, ¿cómo será vivir afuera? Dar un paso, ¿no? Y sentirse fuera de la burbuja, ¿no? Bueno, nosotros hace muchos años iniciamos, bueno, tuvimos suerte, tuvimos algunos de nosotros vivimos experiencias del exilio muy fuertes, con diferentes formas de la lucha antiglobal. O sea, conocimos por anticipado el problema de la ecología, el problema indígena, el problema campesino, el problema de los ocupas, de los movimientos alternativos, de las nuevas acciones no violentas. Nos enteramos del valor de la lucha del Tíbet, visto desde la alternativa verde europea, por ejemplo, de Petraquile. Yo leí el otro día, todavía están aquí discutiendo en la Cancillería si apoyar al Tíbet o no, porque no nos olvidemos que el Tíbet era feudal y los chinos llevaron el socialismo. Eso en Cancillería, como si estuvieran haciendo la revolución. No están, señores, no están haciendo la revolución, están trabajando para Monsanto y Cargill hace años y tienen un discurso de izquierda, estamos todos locos. Y resulta que nosotros estamos levantando la bandera del Tíbet, ¿no? Y claro, no nos entendemos, nos unen los afectos. Cuando nos reunimos, tenemos una entrevista en Cancillería, hablamos del pasado, de la cárcel, de los amigos muertos, y del presente, ¿de qué podemos hablar? Ellos ganan 7, 8, 10, 15, 20 mil pesos por mes y nosotros, muchos estamos desempleados, ¿no? Esa es la situación. Y nosotros sabíamos lo que hacer y ellos además están esperando que el telefonito les suene para tomar alguna medida. Es duro, ¿no? Y entonces nosotros volvimos con todas esas experiencias del exilio y retomamos otras experiencias aquí. Durante la hiper aprendimos mucho, aprendimos de las debilidades de una sociedad inerme, que lo único que atina es asaltar supermercados, como si el supermercado fuera una fuente eterna de alimentos. Se lo puede asaltar una vez, nunca más, una vez nada más, ¿no? ¿Y después qué van a hacer? Pero bueno, repartimos muchas semillas, herramientas, hasta que volvió la promesa del empleo y entonces las herramientas las tiraron. Y pasó lo mismo en el campo, ¿no? Cuando llegó la promesa de la soja, todo el mundo abandonó la herencia de los abuelos, arrendaron el campo, salieron del programa social agropecuario con las 2 hectáreas que tenían y se las dieron un pool, y el otro le dio 40, 50 según, pero todos pusimos un poco, ¿no? Y esa fue la globalización. Algunos aprenden, otros no, pero digamos, estamos en un proceso de gran toma de conciencia, yo creo. Las radios no hacen más que hablar de esto, la gente, a mí me sorprende el grado de conciencia de la gente. Nos invitan a asados, a reuniones familiares y todo el mundo habla de cosas que hasta hace unos meses costaba hablar. Y me doy cuenta que el gobierno de alguna manera alienta cosas, ¿no? Pero no las sostiene. Es un discurso, yo escuchaba a Cristina ayer cuando llegó con él, antes de ayer, allí en Varadero con él, y dice, bueno, yo me vi unas maquinarias, dice, es increíble que haya gente que piensa en el lucro solamente, ¿no? Mientras tanto sufren del lucro. Yo digo, bueno, le falta hablar del agrobusiness, que fue el inicio de todo este proceso, ¿no? Quebrar el concepto de agricultura que habíamos tenido durante siempre, con arraigo, con familias, con la vida en el campo, y el agrobusiness. Lo implantó la gente de la FAUBA. Pero no, llegó hasta ahí. Entonces son ideas peligrosas porque ponen cosas en marcha, no las sostienen
Pues yo digo, estaba diciendo las mismas cosas que nosotros, pero después veo que está al lado Romina Piccolotti y Fernández, y digo, no, es discurso. Y bueno, y tengo derecho a pensar que es discurso nada más porque hay una vieja herencia de los sectores medios, ¿no?, que viven la realidad del discurso y son incapaces de pasar más allá. Y creo que estamos en una etapa típicamente de... Pensé que me iban a sacar de nuevo. Bueno, este es el tema, ¿no?, que en el peronismo ya todos lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Hay gente que le das un cacho, le das una silla y nunca más, ¿no? Le das entrar en tu casa, como Barrio Nuevo, por ejemplo, ¿no? Costó 25 años sacarlo del PAMI, ¿no? Varios gobiernos, y todavía debe tener la gente de él ahí. Y hay otros que pasan, son unos intelectuales brillantes y no hay caso, ¿viste? No saben, ¿no? Y la clase media se especializa en eso, ¿no? En operar en el nivel del discurso y no ir más allá, ¿no? Y me parece que estamos ahí, en ese momento, ¿no? Alimentando monstruos que se nos vuelven en contra. Porque yo me acuerdo, porque sufrimos mucho, cuando se nos rompe toda la relación que teníamos con Venezuela, porque hicieron el pacto con Grobo Copatel, $500 millones, no lo podíamos creer, fue muy amargo. Cuando él nos grita que la soja es bolivariana, unos meses antes nosotros lo denunciamos ante el gobierno de Chávez, hablamos con el embajador, decimos cómo es posible. El embajador saca el libro La fuerza es el derecho de las bestias, bueno, dice que es peronista de la primera hora, aunque bueno, inmediatamente dice que siempre fue del Partido Comunista, bueno, todas esas cosas, bueno, bien venezolana, todos los abrazos. Nos dice, nosotros necesitamos que ustedes vengan, que nos formen la élite revolucionaria. Bueno, nosotros ahí preparamos un proyecto para formar, capacitar. Estaban armando un proyecto de $500 millones con Grobo Copatel, ¿no? En fin, pero bueno, eso es lo que tenemos, es este estadio actual con Bachelet, con Evo, con Chávez, con Lula, ¿no? Con Correa. Es decir, yo diría, nosotros somos viejos ya, hemos vivido muchas experiencias revolucionarias, entendamos que este es el nivel donde se integra Lugo. No podemos depositar mucha esperanza, ¿se entiende? Es lo que es, esto es lo que tenemos. Es un ascenso de los pueblos, una participación de los pueblos, sí, pero también es el nuevo modo en que las corporaciones incorporan los discursos de izquierda para hacer más sofisticado, más complejo su dominación. No lo chupemos. Y es contradictorio, porque no podemos ser como el PO, ponernos en contra. Hay que jugar, porque además son nuestros compañeros, es decir, fueron nuestros compañeros, ¿no? Y eso nos permite el diálogo, el decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Es muy especial el momento, ¿no? Es muy especial, pero ahí está, ¿no? Y justamente yo pienso, con otros compañeros de América Latina, decíamos, si empiezo a contar los hijos de puta, resulta que son la mayoría. No puede ser que la mayoría sean hijos de puta. Algo está pasando, porque si no me equivoco, si yo pienso que todos son traidores. Yo conviví con el Pepe Mujica, por ejemplo. No me puedo conformar con decir que es un converso. Me estoy engañando. Hay algo más. Yo sé que sería ingenuo decir de él que piensa que las chimeneas de Botnia le pueden dar la clase obrera que necesita para el socialismo. Sí, sería ingenuo. Pero algo de eso hay. Porque a mí me pasó en Paraguay estar hablando ante una masa de campesinos y hablar de los desarrollos locales y la soberanía alimentaria, y cuando menciono el desarrollo local me gritan de allá y me gritan indignados, ¿no? Y entonces yo no sabía cómo venía la mano, traté de zafar diplomáticamente, le di la razón a todo el mundo, bueno, y le pregunté a los paraguayos amigos qué está pasando. Si le estoy, me dice, es un líder campesino, pero si yo le estoy hablando de desarrollo local, le estoy entregando la posibilidad de que él maneje poder. ¿Qué otra cosa puedo hacer más importante para un líder campesino que hablar del desarrollo local? Me dice, lo que pasa es que él es trotskista.
¿Y qué hay? Y que ellos piensan que en realidad la lucha campesina es para tomar el poder, industrializar Paraguay, generar una clase obrera que sea sujeto de la historia con la que hacer el socialismo. Entonces el desarrollo local que vos proponés va para otro lado. Yo, pero esto es... Claro, esto uno dice, como lo dice, la realidad está de Colombia, el colombiano, ¿no? Es la realidad mágica, esto, claro, es la realidad mágica. Que haya un dirigente campesino que piensa así, es mágico. Pero existen, ¿no? Y si no nos explica por qué tanta gente de izquierda en el Paraguay apoya a Bodnia. Porque están los viejos mitos de la clase media, de la clase obrera, de la industrialización, y no se dan cuenta que el cambio climático viene acelerado, que en realidad lo que tenemos por delante es una catástrofe planetaria donde va a sobrevivir aquellos que sean capaces de innovar, de adaptarse, de cambiar los modelos. Y además no se dan cuenta que el paradigma del marxismo terminó, que se cayó que colapsó la Unión Soviética, que se cayó el muro de Berlín. Todavía no se dieron cuenta. Y es terrible eso, porque las nuevas ciencias están abriendo otro camino. Y entonces se da esta paradoja, ¿no?, de que algunos en nombre de las ciencias del siglo XIX dicen que nosotros queremos volver a las cavernas. Y nosotros en nombre de las nuevas ciencias, de la termodinámica, de las ciencias cuánticas, proponemos la tracción a sangre. Y los progresistas se ríen. No sé, ¿qué es lo malo de la tracción a sangre cuando están todo el día diciendo que hay una crisis energética? Entonces me parece que ahí está la cosa, que está en la cuestión, cómo ver el mundo, ¿no? Y entonces yo lamento cuando nuestra presidenta habla constantemente del Producto Bruto. No entendió que el Producto Bruto no significa nada, significa más que pobreza, infelicidad. Que nosotros en los 70 teníamos muchísimo menos Producto Bruto, éramos menos pobres, más felices, más familia, más barrio, más redes sociales. Ahora, claro, cuando uno dice estas cosas, bueno, ¿de qué estamos hablando? No sé si esto es política, no sé, porque estamos hablando de la escala, estamos hablando del Producto Bruto, estamos hablando de qué estamos hablando, de tecnologías. Al final terminamos discutiendo si las tecnologías son neutras, si no son neutras, si que llevan una carga, si el poder lleva una carga. Hoy yo estuve con pensadores venezolanos que hablan de la colonialidad del poder. El poder tiene una carga, y esa carga es monárquica, y no lo estoy diciendo por Lupín. El poder en todas partes tiene una carga monárquica, algunos se la toman más en serio que otros, ¿no? Y me parece que el peronismo, y me refiero a esas hebras de peronismo subsistentes que tienen que ver con el origen del peronismo, no se proponía la toma del poder sino generar poder, ¿no? Y en ese sentido, a mí particularmente me permitió imaginar en algún momento, cuando volví a la Argentina, una utopía que siento que hoy se está dando. Conectar a aquellas viejas hebras del peronismo histórico con las nuevas metodologías revolucionarias de la lucha antiglobal hoy, con las redes contra los árboles genéticamente modificados, contra los hurtos, o sea, las tecnologías Terminator, contra, bueno, todas estas redes de ocupas, de antiglobales, de zapatismo, de campesinos. ¿Por qué no podemos combinar aquello con esto? ¿Por qué no? De hecho, probamos que sí puede mezclarse, porque hay un puente que son las famosas cartas de Perón. ¿Se entiende? Y lo que estoy diciendo me parece que nos abre a nuevos universos, ¿no? Estoy hablando de que si hubo un proceso en el que todos nos embarcamos de alguna manera y que terminó con la caída del muro, lo que hay que hacer es retomar las viejas historias, porque si no estamos perdidos con las nuevas luchas. Y este es un desafío que se puede implementar perfectamente. Y podemos volver a hablar de Getulio y de tantos líderes desaparecidos, de sus herencias y de los nuevos desafíos. Pero hay que aprender
quién es Cargill, quién es Bunge, quién es ADM, quién es Dreyfus, quién es Monsanto, y mucha izquierda argentina no tiene idea de qué son estas palabras, creen que son marcas de ropa. Entonces, podemos entender que Scalabrini o que otros, que José Luis Torres, interpretaran la ecuación de la dependencia argentina en los años 30, 40 y 50, y no podemos ser capaces de aplicar el mismo método hoy, para entender que la Argentina es un país exportador de soja transgénica y de petróleo crudo a cambio de todo el bazar de la China, todo, desde el colador de café a los tornos de primera tecnología, y las máquinas herramientas y lo que seguía el glifosato y todo. Esta es la Argentina hoy. Entonces, ¿qué habría dicho Scalabrini u otros? ¿No? Habían dicho, bueno, acá hay una ecuación. En una época fue carne de vaca y cordero por carbón, por petróleo más carbón, antes de YPF. Esa es la Argentina, carne de vaca y cordero por petróleo más carbón. Ahora, el tipo que lo descubrió debe haber estado años apretándose el seso hasta que, como patriota, encontró la fórmula y todos la empezaron a repetir. Estamos en un momento similar, ¿no? Yo siento que cuando yo volví en el 87 del exilio, bueno, todos mis amigos, los intelectuales del peronismo, decían, bueno, los viejos relatos terminaron, hay una enorme fragmentación de identidades. Bueno, también ese discurso que a lo mejor era verdad. Yo no sé si terminaron los relatos, ahora hay otros relatos, y nosotros los hemos construido, los hemos sembrado, y todo el mundo está hablando de la republiqueta sojera, está hablando de la agricultura sin agricultores, está hablando de soberanía alimentaria, y son los nuevos relatos. Porque los relatos van cambiando, el asunto es encontrar los nuevos. Y yo siento que las hebras de la vieja revolución nacional nos acompañan, nos respaldan, nos dan estímulo. Nos dan estímulos para encontrar esta cosa, estas nuevas profecías, estos nuevos objetivos, ¿no? Y el otro problema del que quería hablarles es algo que me confirmó Evalve hace poco, que yo creo que haberlo dicho, pero estoy tan inseguro conmigo mismo por tantos golpes que nos han dado, tantas palizas, ¿no? Que a veces uno necesita la confirmación de otros. Por esta cosa también que a nosotros en el grupo nos enseñó Ignacio Leukovic, de pensar en grupo, ¿no? El pensamiento grupal. Acá, yo llegué al 24 de marzo, para mí no fue una derrota. Yo ya venía derrotado. Esto me lo planteé muchas veces, cuando el común dice que el 26 de marzo fue una derrota. En realidad veníamos derrotados de antes. Y si lo que hubo fue un desgarramiento intergeneracional en los años 70, que nosotros como peronismo no resolvimos, porque del tema no se puede hablar, porque es como que se nos amenaza de volver a caer en los dos demonios cada vez que tocamos el tema, entonces como que está prohibido. Lo que pasa que esa herida se vuelve a repetir, se repite como un ciclo, porque no está cerrada, y se repite con las nuevas generaciones, que después les echamos la culpa de que no les preocupa el pasado, ¿no? Que no saben nada de nosotros, pero en realidad nosotros no fuimos capaces de cerrar la herida, y eso se hace con amor, con palabras, con ternura política, digamos, que es lo que dice el Movimiento Verde, la ternura política que decía Petraqueña, y que nosotros no la tuvimos, pero podríamos tenerla. Yo el otro día fui a ver, me sorprendió mucho, una obra de teatro de gente joven que se llama Prometeo hasta el cuello. No sé si hasta el cuello o con el agua hasta el cuello, algo así, en el Centro Cultural Conex. Y bueno, es muy impresionante porque ponen a un grupo de militantes de los años 70 en un cuarto, están juzgando a un compañero, pero pasan los años y el grupo sigue discutiendo. Están rodeados por la represión, por la policía, pero ellos viven en una burbuja, ¿no? Y son los mismos, pero el diálogo comienza, vos no te vas a salvar de tus errores, no nos vengas a hablar de los caños que pusiste, que eso ya no importa, ¿no? Empieza y termina como en los 80,
en una hora que dura la obra y que aún no lo mantiene, porque los diálogos son de una agresividad y una fuerza que nos obliga a recordar cómo hablábamos y cómo le hablábamos al compañero, ¿no? Y cómo la violencia que habíamos puesto, ¿no? Y por supuesto termina de una manera trágica la obra, ¿no? Hay que verla, yo creo que hay que verla para comprender también cómo nos empiezan a ver los jóvenes, ¿no? Esta generación joven empieza a plantearse, hay que cerrar aquella herida, porque si no seguimos en la misma. Si no, en medio de una crisis que el país se cae porque nos quedamos sin comida, porque iba la doña y le decían 2 paquetes de fideos, o la carnicería cerrada, la lechería cerrada, y la primera reacción del gobierno es nombrar al OBEI. Entonces, claro, es decir, hay necesidad de cuadros, pero vos tenés que ser de Santa Cruz, tenés que haber sido de la Tendencia, tenés que haber estudiado en La Plata, además. Entonces llega un momento, ¿cuántos tenés? Y se te pasa el país por arriba. Y los jóvenes, ¿cómo nos ven los jóvenes? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿No? A mí me da vergüenza. Me da vergüenza, hay que hablar del pasado. Yo digo, porque esto lo aprendimos en Europa también con algunos pensadores que hablaban de lo retroprogresivo, ir atrás y volver, ¿no? Que es una de las cosas que yo he intentado en los editoriales y que parece que es una magia que a la gente la atrapa. Es como un surcido de la historia. Si lo que tenemos es una herida desgarrada, ir atrás, aunque no todos compartan el modo del surcido, pero no importa, pero la intención está, cerremos la herida, cerremos, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Se entiende? Esto, hablar del pasado, pero con ternura política, porque vemos que estamos ante un abismo. El gobierno juega con fuego. Los tipos de la ruta eran sojeros, son los tipos que ponen a sus hijos o a los peones de banderilleros, tienen 4x4 para ellos, para la mujer, el asado los hacía el peón, todo lo que querramos. Pero yo pasé cortes donde había 400 personas y sintieron la misma adrenalina que nosotros cuando teníamos 17 años y pudimos la primera vez contra la policía. Ahora ya no son los mismos. Sintieron el poder, sintieron que pueden. No son tipos que están ganando guita, individualistas, no, ahora son líderes. Y ahora el gobierno les pone captura. Estamos todos locos. Vamos a perder como en la guerra. Porque si el gobierno tiene un discurso, el reloj atrasado a los 70, algunos de ellos tienen el reloj atrasado al 55. Entonces comienza el discurso contra los negros. Es un país de locos, realmente. Es decir, es tan de locos que uno ya no se indigna. Yo no me puedo indignar por el discurso racista, porque estamos todos locos. Porque es tan absurdo, ¿se entiende? Pues si no entramos en la cosa de Delía, que dice, yo odio a los blancos, yo odio tu auto, odio tu culo. Y entramos en el mismo juego. ¿Se entienden? No sé si habrán visto, bueno, yo escuché esto porque, bueno, este hombre lo ha puesto por todas partes y a mis hijos les encantaba el diálogo, así que me lo hicieron escuchar por computadora. Tuve que escuchar todo el discurso de Delía varias veces. Pero bueno, estamos atrapados ahí. A mí me parece que yo siento que la opinión pública, la gente, en la medida en que la gente, que el pueblo, no sé cómo llamarlo, que el pueblo se empodera, que el pueblo recupera poder, podemos hacer muchas cosas. Nosotros en la pequeña escala del grupo lo hemos demostrado. Estamos en Radio Nacional porque les doblamos la mano, no porque García Caffi haya querido. Realmente, la gente... Yo me da vergüenza contarlo porque estuve en alguna gerencia de Radio Nacional para haciendo un trámite y vi cómo los teléfonos no paraban de sonar y los tipos no podían trabajar. Entraron en colapso. Y entraron en colapso con el correo electrónico, con los teléfonos, entraron en colapso con el correo postal, entraron en colapso en la Secretaría de Medios y tuvieron que decir que no sabían nada, que no habían dado órdenes, estas cosas que siempre echarle la culpa a los de abajo. Entonces, se puede. Y sobre todo porque ellos no pueden decir que mi discurso es opositor. Mi discurso es ahí, pegado. Con algo de ternura, duro, pero con ternura. Decir, hermano, no seas pelotudo, hace esto. No es el discurso de Lilita, no es el discurso del pedo. Me parece que nosotros tenemos que construir este tipo de...
estamos tratando de descubrir nuevas estrategias, ¿no? Es decir, lo primero que te enseña cuando uno lucha es pegate la cabeza pegada a la cabeza del otro, porque si no te viene el cabezazo. Esto es lo primero que me enseñaba mi profesor de lucha. Pegate al otro, vos al lado. Porque en cuanto se separa viene o la patada o el cabezazo. Bueno, es lo mismo, sí, peguémonos. Pero con conducta, ¿no? Y con la palabra. A mí me parece que la palabra iluminada, no hay blindaje para la palabra iluminada, sobre todo cuando nosotros ponemos en marcha los viejos mitos. Lo que estos chicos del teatro dicen, con una inteligencia que me asombró, es que los mitos cristalizados del pasado, hoy, sirven fines opuestos a los que servían. Nosotros no lo advertimos. Nos llamó la atención que el Che Guevara sea una camiseta. Es mucho peor. El Che Guevara sirve el consumismo, las corporaciones, ¿se entiende? No el Che Guevara, el mito congelado, cristalizado que hicieron del Che. Pero lo mismo pasa con Evita, con todos, ¿se entiende? Es terrible. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso, frente a los discursos, frente a la gente? Yo digo Pepe Mujica, vuelvo a Pepe Mujica porque es un caso tan patético, ¿no? Que él le preocupan los minifundistas. Dice, el hombre de campo, el minifundista uruguayo, ¿qué tiene? Cuando mucho tiene un perro y un caballo. Entonces yo quiero darle una oportunidad a él, dice, he puesto un equipo de ingenieros agrónomos a diseñar una máquina de siembra directa que él la pueda arrastrar con su caballo, para que pueda hacer soja el hombre, ¿eh? Es un imbécil, ¿viste? No entiende nada. Esa máquina además está diseñada ya. Se lo pide a Cargill y se la da. Ya, tomá, te la regalo. Es decir, no entendió que el problema es la escala. No entendió que el problema es el modelo. Y por eso este gran pensador Gustavo Arega, ¿cómo es el mexicano? Gustavo Esteva, dice que anteponer el socialismo hoy le hace el juego al enemigo, a las corporaciones. Anteponer la inequidad social. No es que no sea justo. Yo digo, los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, ¿cómo no van a merecer mejor sueldo? La gente del casino, ¿cómo no va a merecer mejor sueldo? ¿Cómo yo no me voy a indignar cuando en el corte veo las 4x4? Pero tengo que controlar esa bronca, porque tengo que entender que hay un modelo y que ese tipo en realidad está pidiendo desesperadamente el apoyo del gobierno para no desaparecer. Porque los pools de siembra y las nuevas empresas que llegan con los fondos de inversión se lo van a comer. Ese tipo tiene la vida contada, no importa la plata que tenga hoy. Y el gobierno no se da cuenta. Y en vez de ganárselo se lo pone de enemigo. Porque no pueden comprender que lo que viene es mucho peor que lo que tenemos. Lo que viene, hay que recorrer los puertos de la provincia de Santa Fe, donde al lado de cada silo se está construyendo una planta de biocombustibles. Y Cristina debería saberlo porque uno de esos hilos de esas plantas es del senador Urquía. Y el ferrocarril que lleva el material a Córdoba o que lo trae de Córdoba hasta el puerto. Y al lado de cada planta de biocombustibles, todo promocionado, lo van a hacer con una soja en la que ellos les descuentan el 40% al productor y después le pagan al Estado solamente 25%, o sea que es un robo, están robando al productor. Por supuesto que tiene razón para cortar la ruta. Lo que pasa es que tampoco lo dice. Es un juego son discursos de borrachos, todos hablan mentiras en esto. Y alguien me lo dijo en la Universidad de Córdoba, un productor me dijo, mire Rulli, Cristina pasa y yo con el cerealero tengo que seguir trabajando. Yo no lo puedo acusar, aunque lo que usted diga es verdad. Pero al lado de la planta de biocombustibles se están construyendo los enormes corrales de engorde para hacer ganado, con el sobrante, con el maíz medio fermentado, la biomasa que sale del etanol o del biodiesel, según soja o maíz. ¿Se comprende? Entonces, ¿de qué oligarquía ganadera estamos hablando? Si van a hacer corrales de engorde con millones de animales. No hay más productor ganadero. Se quedaron en las banquinas porque no tienen campo ya. O están en las islas y se las queman. El ganado a pie que come pasto está en la isla.
y ahora se quedaron sin nada. Y el año pasado se ahogaron ¿cuántos? 8.000 animales, creo, 20.000, no me acuerdo. Terrible, porque no tenían cómo sacarlos. Eso es lo que queda de oligarquía vacuna. Y yo me alegro que alguna gente como Berbisky y otros estén rápidamente, porque son muy capaces, están rebobinando, tratando de entender. Necesitamos un enorme esfuerzo para entender lo que está pasando. Para no seguir hablando errores, tonteras. No sé si el gobierno puede entender esto que está pasando, porque está muy implicado. Es decir, de hecho ha vivido como socio del modelo sojero todos estos años. Y ahora el modelo, yo no sé hasta dónde le da la espalda, una parte del modelo le da la espalda. No sabemos qué pasa con las corporaciones porque nadie habla de Cargill. Y nuestro amigo Mario Cafiero creo que vino aquí en estos días, ¿no? Está probando que, ante la justicia, que las ganancias son fabulosas. Entonces yo, mi rencor ante el sojero que tiene 100 hectáreas, 200, 300 hectáreas y tiene 4x4 y tiene un departamento en Buenos Aires que no usa para cuando los hijos estudian y que fue a Europa 2 veces por año, ese rencor me lo tengo que guardar para entender que el problema, como alguna vez dijo Perón, es una cañería, una hemorragia que es la exportación, donde se va todo. Se va toda la energía de la Argentina. ¿Y cómo la cortamos? Alguna gente de la oposición dice, bueno, volver a la Junta Nacional de Granos. Y nosotros somos cautelosos. Y entonces yo salgo en el programa de Quique Pessoa y Quique me dice el otro día, che, me llama mucha, me lo dice al aire. Muchos oyentes me llaman para decirme que les sorprende que vos seas tan moderado. Ahora soy el moderado. Claro, porque es fácil con irresponsabilidad decir que nacionalicen los puertos, que haga el IAPI. Si no pueden nombrar un funcionario, yo digo, entonces yo le estoy pidiendo que depuren la Secretaría de Agricultura, que lo saquen al bigote de Urquiza, por lo menos si es un inoperante. Que intervengan en SENASA, que el laboratorio todo el mundo sabe que es de las corporaciones, porque dieron un golpe de Estado hace 10 años. Desde que sacaron a la gorda Mostacholo entra lo que sea. Y eso que entra, lo que sea, ha matado miles de niños con problemas, con deformaciones neurológicas graves, con nacen sin cerebro, abortos. Es terrible el panorama médico de la Argentina. Y el SENASA y Jorge Amaya son los responsables. Y Jorge Amaya no habla. Es de Santa Cruz, está esperando que lo llamen. Entonces, yo no puedo imaginar que van a nacionalizar los puertos. Entonces, ¿qué pido? Pido lo posible. Estoy planteando auditoría. Sí, el grupo está planteando cosas que podamos ver. Hay que auditar a Cargill, hay que auditar a Bunge, porque De la Torre hizo una pequeña investigación en Página 12, ustedes lo vieron, es un periodista que piensa, descubrió que Cargill Uruguay factura mucho más que Cargill Argentina. Hay triangulación, están robándole al Estado argentino, están subfacturando. ¿Cómo puede ser que nadie caiga? Sacan a la gente de la aduana y la ponen en no sé qué otro lugar, es el enroque permanente, si tendría que mandarlos en cana. Por idiotas, por incapaces, y no tenemos una demanda fuerte de estos temas. Se entiende que en los encuentros, en los mismos encuentros políticos, los acorralen a los funcionarios diciéndole estas cosas y demostrándole que el común de la gente sabría mejor qué hacer con el gobierno que lo que saben los que tienen un sueldo. Me parece que esto es muy fuerte, cuando la gente le empieza a demostrar al funcionario que sabe lo que está pasando. Y esto lo hemos visto, en alguna época esto se vivió muy claro en Cuba. Pero en la Argentina no sería difícil, porque lo que tenemos es una clase media que piensa. Y yo creo que una vez más, como en los 70, como en el 55, estamos viviendo una batalla por la hegemonía de los sectores medios. Y nosotros no tenemos que despreciar a los sectores medios. Porque nosotros hemos visto los predicadores de la izquierda tonta, banal, con esta cosa de que el chico tiene que avergonzarse de que es pequeño burgués. Antes lo proletarizaban y lo mandaban a la fábrica. Y en los últimos años lo que hicieron fue capensinizarlo. Entonces todos los pibes
allá a llenarse de piojos a los campamentos del Mocase en Santiago del Estero. ¿Qué tenemos? ¿Qué tuvimos? Tuvimos una universidad libre para que la gente de las corporaciones hiciera, armara este modelo. Entonces, a mí me parece que, sobre todo cuando hay un pueblo muy destruido, muy fragmentado, porque el pueblo piquetero, en definitiva, era un pueblo destruido, porque lo único que pedía era aguinaldo de los planes sociales, era un fondo de saco, era un camino sin salida el piqueterismo, al que tantos adhirieron. Era un camino de fracaso desde el primer día. ¿A qué podía llegar? A nada. A más soja, más retenciones, nada más. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan los sectores medios. Y cuando hablo de los sectores medios, incluyo hasta los cartoneros, que son gente que se cayó. Es muy amplio mi visión de los sectores medios, pero me parece que ahí tenemos que insistir, porque ahí se está dando la pelea. Con los liberales, con la izquierda tonta, con las posturas antinacionales, ahí se va a dar la pelea. Y nosotros tenemos que ganar esta pelea porque es definitiva por la América Latina. Fíjense, en Bolivia está al borde del caos total. Yo leía el otro día a Solís Rada y dije, es lo mismo que nos está pasando en versión boliviana. Un país desgarrado, 37 etnias, cada una quiere tener su propio territorio, su propia justicia, su propia lengua, sus propias escuelas. Le están dando pie a toda la derecha, que se alza y que además piensa extenderse al norte argentino, porque son los mismos. O sea, el fracaso de Bolivia se vuelve en contra nuestro. ¿Y cómo evitamos el fracaso de la Argentina si ya ese fracaso de Bolivia lo tenemos ya, se empieza a dibujar en la Argentina? Nosotros ya estamos discutiendo eso con los mapuches. En la última reunión de la RENACE en Paraná, que son la RENACE, la Red Nacional de Acción Ecologista, son grupos ecologistas, no son muy pesados, son grupos de aquí y de allá, que han hecho una práctica, una generación joven en general, y se planteó el problema de los charrúas y de los mapuches. Y obligamos a que el problema saliera y ellos dijeron, nosotros no nos sentimos argentinos, nosotros cuestionamos el Estado-Nación y queremos nuestro Estado. Y se discutió. Y yo dije, basta de ayudarlos. Hermano, hace tu vida. Porque nosotros tenemos otro proyecto. No podemos, vos me pedís que te ayude. Y bueno, y fue primando esto. Entonces, esta postura primó. Yo también trabajé a favor de los pueblos indios. Hasta que un día me dijeron, pero vos sos Huinca. No, hermano, se acabó. Claro, no me tomes por boludo, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es lo más parecido al indianismo? El ecologismo. Bueno, allá me vine, ¿no? Porque uno sigue siendo fundamentalista en el fondo, no quiere un cambio de sistema. Lo que pasa es que estamos en las catacumbas, ¿no? Del cambio de sistema. Esa esperanza la tenemos muy oculta, no muy abajo. Y lo que se puede hacer es pocas cosas, pero no son pocas cosas, es muy importante, ¿no? Lo que tenemos que crear son condiciones como para que estos gobiernos, como el que va a ser Lugo, por ejemplo, que es un paso adelante sin ninguna duda, pero desbordar esa situación, aprovechar la democracia para fortalecer los organismos de base, el ecolocalismo, que las comunidades campesinas en Paraguay puedan sacarse los ojeros de encima. Es un infierno aquello, es una guerra. Los ojeros son todos brasileños y el gobierno de Nicanor dio el permiso para que después de 5 años de residencia un brasileño se pueda postular como intendente. Ganaron 5 intendencias en la frontera. Entonces le han hecho perder el empleo a todos los paraguayos, pasan todo el día música de Río Grande, hablan en río grandés, y los paraguayos se tienen que ir. O sea, se quedaron con una parte del territorio. Y además los matan fumigándolos a los pobres paraguayos, porque le fumigan encima de las casas, a propósito. La ropa, los pibes, ¿no? El caso de Isidro Talavera, el caso de este pibe que murió, porque lo fumigaron con el brazo del mosquito por arriba cuando iba con la bicicleta, ¿no? Un caso terrible, pero ya ha habido muchos otros. Entonces tenemos el panorama muy común. Acá es soja, en Paraguay es soja, en Bolivia en parte, en Santa Cruz también es soja, en Uruguay es pasta de papel, en Chile es salmón enjaulado, que es espantoso.
Y en cada país tiene lo suyo. Y esto es un plan que uno lee las cosas que escribió la gente de Cargill hace 30 años y ya lo decían. Cada país se tiene que especializar en algo. Porque lo más irracional es que un país intente ser autosuficiente. ¿Qué les parece? Esto lo está escrito, está en un libro que nosotros tradujimos, que lo tradujo el compañero Boy, El gigante invisible se llama. Entonces todo esto fue previsto y esto es la globalización. Y la gente de izquierda en general no puede entender las diferencias entre imperialismo y globalización. Y ahí viene el problema. Porque el imperialismo supone industrializarse para tener la clase obrera, el sujeto de la historia, todas estas cosas que fueron los relatos de una época y que en realidad se cayeron, pero seguimos aferrados, ¿no?, a estos relictos. Y hay que soltarse, porque uno cuando va al pasado se encuentra que en realidad es más fácil entender la globalización pensando en el Imperio Romano, o pensando en la posguerra europea. Es mucho más fácil entenderlo que pensando en lo que fue la lucha de los años 70. Por eso tiene valor esto que estaba diciendo, recuperar las antiguas posturas patrióticas del nacionalismo popular, que en la Argentina fue el peronismo histórico, y combinarlo con las luchas antiglobales que hoy están conmoviendo al mundo en todas partes, desde los jóvenes, desde los campesinos, desde las mujeres, desde bueno, tantos sectores. Ustedes habrán visto las marchas del Foro Social Mundial, toda esta cosa que nos ha conmovido tanto, todo el movimiento de Chiapas, todo el movimiento de los estudiantes en Quebec, en tantos otros lugares, que en realidad están dibujando un mundo nuevo. Nosotros tenemos una oportunidad porque tenemos un acervo que no tienen otros países de América Latina. Ningún viejo nacionalismo popular sobrevivió, excepto el nuestro. El problema es la herida de los años 70. Si logramos cerrarla con ternura política y con franqueza y con valor, yo creo que podemos darle al mundo un ejemplo, así como hubo un tipo que se llama Parravicini que dijo esto también, no lo estoy inventando yo. Él dijo que la Argentina le va a dar un ejemplo hace muchos años, y era un vidente, ¿no? Ojalá se cumplan, ¿no?, esas profecías. Bueno, gracias por invitarme. Pregunta. ¿Qué dijo Parravicini? Argentina Faro de Luz. La tercera la tiene, ya les aviso, esta curación. Ahí lo fui a ver un día a la casa. ¿Sabe quién vive en la casa de Parravicini? Laura Bonaparte, mirá, la madre de esta semana. Así es, no es casualidad. Bueno, vamos a dar otro aplauso, Rob. Reflexiones a la hora de la milanesa. Preguntas. Yo voy a preguntar la primera. ¿Qué pasa con el lujo? Bueno, ¿Qué pasa con la revolución? apelo a la teoría conspirativa y lo dejo conforme al compañero. Porque ya leí que dijo que era la CIA. A todo, él acostumbra echarle la culpa a la CIA de todo, pero yo la verdad que tengo que darle un poco de razón porque, bueno, son demasiados focos, ¿no? Pero yo creo que echándole la culpa a los servicios, bueno, alguna gente dice que fueron elementos del kirchnerismo. Hay un testigo que dice que vio gente del Frente para la Victoria. Bueno, por lo menos sería un caso, ¿no? Un ingeniero agrónomo que está circulando un correo. Pero yo creo que, digamos, que no entendemos lo que está pasando si nos quedamos ahí y no escribimos esta quemazón en la terrible expansión de la frontera agrícola, que es terrible. O sea, esto lo hemos discutido con vos y con otros agrónomos del grupo,
Porque me dice, pero es que, escúchame, Ruli, no se puede hacer soja en las lechiguanas. Y yo digo, pero están haciendo soja en las lechiguanas, pero es una locura. ¿Qué tiene que ver? La capa de, ¿cómo se llama? Pelo en la casa. No, el horizonte no, pero no es tierra, es turba. Hay una capa de turba así. Y están haciendo soja ahí. Gualtieri compró las lechiguanas, el King Ranch. Está haciendo soja. Es una locura, está haciendo soja. Yo digo, a $500 la tonelada, van a hacer soja, van a levantar el asfalto para hacer soja. ¿Ves? Claro, acá adentro, en la bodeguita va a hacer soja el amigo. Entonces, nosotros decimos, un tipo que tiene 500 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, piensen ustedes, $10.000 cada hectárea. Tiene $5 millones. Pero no se puede sostener, porque ese tipo se sostenía porque arrendaba 300 más. El año pasado, cuando fue a arrendarlas, le dijeron, no, te las arrendó el otro que tiene 1.500, porque el otro también está peleando. Entonces, como es una carrera, el de que tenía 100 desapareció, el que tenía 200 también. El último siente la sensación del vacío detrás. Entonces, por ahí le conviene venderle las 500 al que tiene 1.000 o al que tiene 1.500 e irse a Santiago del Estero o a Formosa, donde compra muchas más. Le dan los papeles, compra tierras que tendrían que ser para los campesinos por la reforma, el Instituto de Colonización, pero todo eso se arregla. El problema es que cuando va se encuentra que hay monte y gente. ¿Qué hace? Fumiga con glifosato por avión para matar todo, o le manda a la topadora y le habla a la policía para que saquen a la gente. Y le paga, dice, mira, yo no quiero saber cómo lo haces, pero es así de terrible. Entonces, esta expansión no hay, es como una topadora, no hay manera de tenerlo, ¿no? Entonces, en ese marco, las islas, las lechiguanas y las islas de Frente a Varadero hace tiempo que han sido invadidas por la soja, que es una irracionalidad desde el punto agronómico absoluto, pero bueno, es rentable, es decir, bueno, puede dar una cosecha o dos, ¿y qué les importa? Y después que va a quedar el páramo, ¿y qué les importa? Les tendría que interesar al Estado le importa, al INTA le importa. Yo me horrorizaba cuando supe, cuando me mostraron que le están dando cama de pollo a las vacas para engordarlas, hasta que Boy me dijo, pero si eso lo estableció, lo estudió el INTA. Es el Estado, o sea, esto es lo que tenemos ahora, una presidenta que habla contra la sojización y que dirige un Estado que está absolutamente implicado en alentar el modelo de la sojización. Entonces no sé si tiene sentido decir que es un doble discurso, ¿no? Es una situación casi esquizofrénica, que es muy difícil de desmontar. Además, porque son muchos años de compromiso con el modelo de las corporaciones. ¿Qué otras preguntas, comentarios? Sí. Mencionaste a Ignacio Loscovich, el grande, breves palabras que significó Ignacio para el GRR. ¿Y quién es Ignacio? Brevemente. Compañeros quizás no lo conocen. Bueno, Ignacio Leucovich, el que habló es Velo Soler, y me pide que hable un poquito de Ignacio Leucovich. Ignacio Leucovich murió hace 3 años, ¿no? 4. En esta época se mató en un accidente él con su mujer, Cristina, y en ese momento era el pensador, tenía 30 y pico de años, 41. Bueno, era el pensador más importante de la Argentina en ese momento, el que vendía más libros. El último libro sale cuando él ya no está vivo, que se llama Pensar sin Estado. Es un libro que se vendió como, dirían los españoles, como rosquilla, ¿no? Y fue una gran esperanza del pensamiento argentino, bueno, que desapareció. Nosotros de casualidad lo encontramos porque él escribió en una revista sobre cómo interpretaba la catástrofe después del 2001. Entonces le escribimos, le pedimos una reunión y bueno, y como que
Él se enamoró del grupo, el grupo se enamoró de él, fue maravilloso porque dimos un salto, porque él tenía una aptitud extraordinaria que era la de escuchar y ser capaz de darle forma a todo lo que escuchaba, ¿no? Y esto era su oficio. Era capaz de ponerle pensamiento o formas, palabras bellas al pensamiento ajeno, al cual enriquecía él con su propio pensamiento porque tomaba el ritmo de los otros. Entonces él vivía fascinado con nosotros y con la soja, había entendido todo esto de una manera maravillosa, y bueno, y nosotros llegamos a sacar 2 libros, Estado en Construcción y Estado de Gracia, y teníamos otro que era La Comunidad en Construcción, que quedó inconcluso, que algún día sacaremos, cuando él muere, ¿no? Ignacio Leucóvis había sido en su juventud del Partido Comunista, se había alejado muchísimo de todo eso, era un tipo realmente abierto. Los cacerolazos del 2001 lo impactaron mucho, él lo vivió en Chile, ni siquiera estuvo, pero le cambiaron la cabeza y bueno, a partir de ahí comenzó a pensar sobre esto de cómo se defondan las instituciones, el defondamiento de las instituciones y el estado de catástrofe, que no es la crisis, es mucho más profundo. La crisis son caminos que uno tiene que elegir, desgracia y oportunidad. La catástrofe es otra cosa. Cuando perdiste no solamente la casa, perdiste también las fotos de toda tu vida, como le pasó a la gente de Santa Fe, ¿no? No solamente el televisor, perdieron los documentos y las fotos de sus niños y los documentos de los familiares que habían enterrado y no les queda nada, ¿no? Su historia se fue con el agua, ¿no? Leonardo Cofre. Vos hablabas del gobierno, pero del campo, ¿qué se puede esperar? El campo. Y del campo, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo? ¿Qué se puede esperar del campo? Y bueno, no sé, el gobierno no sé qué está esperando, que vuelvan a los cortes de ruta, pero más organizados, y que paralicen el país. No, pero digo como aporte una solución. Estás describiendo el problema, aporte. Yo no veo solución, porque digamos, lo que pasa es que el gobierno abusó del concepto de retenciones. Retenciones es algo que se devuelve. En realidad era un tributo que el gobierno permitió, que era un tributo a la exportación que los exportadores le descontaban al productor. Ya esto no es legítimo, pero fue permitido. Ahora se transforman en retenciones porque se negocia devolvérselas al pequeño productor. Ahí sí es retención. Pero el problema es que si vos al pequeño productor que hace soja le devolvés el 40% que le descontó del grano el cerealero, vos le estás confirmando que pueda seguir haciendo soja. Mientras que vos hablas de la sojización, lo estás confirmando en su modelo. Esto es tonto. Y por otra parte, vos sabés que el que se quedó con el 40% a vos te va a dar el 25% de ese 40%. Porque una parte la va a convertir en carne o en biodiesel. Te están robando y lo permiten. Y de esto no se habla, no está en debate. Excepto algunos periodistas que no han sacado, en general, esto es como que nadie entiende. Ahora, yo creo que esta visión urbana excluyente que tiene la Argentina, planeta urbano, que el campo es todo lo mismo, homogéneo, o son unos hijos de puta, o es maravilloso, o se mezcla el campo con la playa, con Mar del Plata, con la Sierra de Córdoba, ¿viste? No se entiende un carajo. Pero ahora sí, es como que también hay una apertura. La gente está tratando de entender, está abierta, es impresionante. Es impresionante cómo está tratando de entender que no pueden vivirse en el campo, porque el campo cortó la ruta y se quedaron todos sin comida, se cerraron los negocios. Por supuesto que el gobierno podría destrabar esta estrategia, porque bastaría que el gobierno diga: la ley de la dictadura de Onganía, que obliga a pasteurizar con la Serenísima, se anula. Se permiten ferias en todos los puntos de la Argentina donde los intendentes consideren necesario establecerla. Se permite de vuelta la matanza local, como se hacía en todas las ferias, se acabó.
el 40% de la fuerza del paro se desinfló, se acabó. Tenemos comida, pues tenemos porque matan, en cada localidad vos tenés carne, quizás se sienta más en Buenos Aires, pero no en los pueblos del interior, todos van a tener comida. Y los desarmaste, pero no son capaces de romper los monopolios. ¿Se entiende? Habría que destrabar ya el mercado central, permitir las ferias y la matanza local y los liquidás, pero bueno, nosotros lo hemos dicho, pero bueno. Compañero, Juan Posart, la inflación actual calculada seriamente va del 25 al 35%. Calculando que fuese del 30%, pero es 30% en dólares porque el dólar no se mueve. Y si lo calculamos en euros, sería una inflación anual del 40 al 45%. No creo que haya país en el mundo que pueda soportar semejante inflación. Y teniendo en cuenta que las únicas divisas genuinas que ingresan a la Argentina son las del campo, porque las del petróleo, las del gas, las de la minería, las de la pesca no ingresan, esas quedan todas afuera. Estamos viviendo del campo, me parece que la ayuda que necesita el campo del resto de la población es muy grande. Es todo. Bueno, no sé, ¿alguno quiere hacer un comentario sobre esto? Carlito Falqui quería hacer una pregunta. Quería hacer un comentario. Lo ven, acompaña lo mismo. Acá el problema es que el dilema sigue siendo el mismo. Liberación o dependencia. El esquema kirchnerista es un esquema de dependencia. Y el esquema de la izquierda también es un esquema de dependencia. Me llamó la atención a un día que me mandan un mail, muchachos de la izquierda nacional, enloquecidos por el proyecto de Saní, que hay que producir más ganado. Hay que producirlo con Findot y dándole a comer caca. Un campo de Luján donde el INTA aconseja juntar la cama de pollos, molerla, mezclada con un poquito de maíz o con un poco de desperdicio de soja y dárselo de comer al ganado. Pero eso lo aconseja, no es el INTA, no son marcianos, es el Estado Nacional que lo está aconsejando. Si acá no hay política de agropecuaria ni por pasteles. Y todo eso contribuye a qué? Lo que decís vos, en Luján, en un pueblo de los cerrados de Luján, había un tambero que vendía leche, en Torres. Un tambero que vendía leche, entonces dijeron, no, puede vender leche. La leche tiene que estar autorizada por la Serenísima. No, porque si no los chicos se pueden contagiar. ¿Qué se puede hacer? Todo el mundo le hervía la leche. Y no se había muerto nadie. Lo mismo con los mataderos municipales. Pero ¿cuál es el esquema? Hay que llevarnos a una dependencia total. A que muera el pequeño chacarero y que todos se engorden pero vos no crees que el gobierno no se da cuenta que puede, con el próximo paro puede caer el gobierno. Yo creo que no, porque son autistas. Ah. Son totalmente autistas. ¿Sabes qué pasa? Vos lo conocés bien la generación esa del 70. El mismo Cortázar, cuando un día se entrevistó con muchachos que pedían el reconocimiento de la garrita tucumana, dijo, están piantados. ¿No? Y bueno, los tipos salieron de ahí convencidos que Cortázar iba a informar a las Naciones Unidas, que tenía que haber un dictamen en el Competras, de que sí, que había que reconocerlos con fuerza beligerante, porque podían garantizar la paz en su territorio, no podían garantizar nada. Pero acá lo hemos visto el delirio que tienen. Un día que vino Anguita a hablar, y después de todo un gran razonamiento explicó que la Larrabure se había suicidado. ¿No? Entonces, seamos realistas, no podemos negar la realidad. Yo vi un debate de una red a Carlos Casares y él vino a romperla. Vino con sus ejecutivos, la secretaria, y me gritó que la soja era bolivariana y que era el reaseguro de la unidad revolucionaria de la América Latina. Y yo no le puedo creer. ¿Se entiende? Pero hay gente de izquierda que le cree. O sea, yo no puedo creer esto, ¿no? Yo a favor de los Findot de Samit es impresionante. Los muchachos de la Nacional están embaladísimos, porque si no están no sé cuántos millones de cabezas de ganado engordando para hacer hamburguesas de McDonald's. Bueno, hoy creo que la presidenta planteó algo así, ¿no? Tener mucha comida para que la gente coma a través de FIT, ¿no? Si nos quieren meter ahora el modelo australiano para hacer otro desastre, porque siempre, acuérdate una cosa, la plaga mayor que tiene la agricultura en Argentina es el sorgo de Alepo, que ahora lo combatieron con el glifosato. El sorgo de Alepo fue importado en la Argentina por los tecnócratas diciendo que era una pastura ideal, y lo sembraron primero, claro. Después no se lo podía estirpar. A ver, el problema que yo veo es que con el precio de la tierra, 10, 15 mil dólares cada hectárea, es imposible hacer ganado.
¿Cómo volver a tener carne? Guillermo, por ejemplo, tiene un campo de ganadero y es muy difícil, no cierran los Es muy difícil, no cierran los números. Moreno intervino en el mercado, le aconsejó a los frigoríficos que no pueden nada más que el precio de referencia. Había cargamentos que eran de carne de exportación para vender a $25 el kilo, de la cuota Hilton. Entonces estos señores pretendían pagar $2, $1,50, no, porque no era para consumo interno. Porque ganado para consumo interno se sabe cuál es y se sabe cuál es el que está preparado para la exportación. Pero los frigoríficos decían, acá estamos, fíjate, estamos en el mismo dilema de Scalabrini, el problema de Forca, estamos más atrás, estamos en el dilema que planteaba Lisandro de la Torre. Acá se está quedando con la manija los frigoríficos, con la comparsa de la izquierda y del Estado, ¿no? Y ya Martínez de Oz no existe, porque la rural, como decimos, no representa a nadie. Una para compartir y otra para disentir. Primero, para compartir que estratégicamente al gobierno le hubiese convenido mucho más cerrar fila con una estructura gremial como la Federación Agraria e integrarlo a UCI a la CONCAR. No compartir el hecho de que si de casualidad lo designan a la OEI, no sea un representativo de los sectores pequeños productores en la provincia y en la región. Que al gobierno le habría convenido eso comparto. Ganar como aliado a la Federación Agraria, dándole un sector del gobierno, que nosotros en su momento lo dijimos. Lula, cuando Lula asume, nombra a un ministro de Agricultura Familiar y después lo nombra a Rodríguez como ministro de Agronegocios, de Agricultura, pero que es un hombre de los agronegocios. O sea, que haya un ministro de Agricultura Familiar, a Lula no le impidió convertir a Brasil en un país de agronegocios. O sea, esto, digamos, le iba a dar un nicho nada más, pero el nicho que estaba pidiendo Bussi en realidad legitimaba el modelo, pero no fueron capaces de ceder un nicho. ¿Se entiende? No. Es una mezquindad de una torpeza tremenda, porque Bussi desde una subcomisión o subsecretaría de Agricultura Familiar no iba a revolucionar nada, iba a defender su propia base, ¿no? No mucho más. Sí, a mí me interesaría, porque la coyuntura yo creo que es extraordinario lo que está pasando en la Argentina. Yo soy de la generación, muchos no me conocen, muchos me conocen también. Juan Alé, militante casi 30 años del peronismo, pero de la generación no del 70, porque uno no nace cuando quiere, sino cuando puede. ¿Se entendió? Entonces, es un tema filosófico. Yo a veces recibo tus mails, me encantó, vine nuevamente, hacía mucho no venía al oeste por Jorge Rulli. No solo el mito, la realidad de la leyenda que somos militantes del peronismo. No de un peronismo que dice esclavo, amigo o esclavo, ¿cómo es? Enemigo o esclavo. Esa es una cosa increíble desde lo filosófico. Estás conmigo, sos esclavo. Si sos esclavo, estás conmigo, si no, sos enemigo. ¿De qué valor de doctrina, de fundamento, de lo que es el peronismo, ¿no? Compadres peronistas. Yo siempre le decía acá, en la antesala de mi papá, Perón para nosotros es nuestro abuelo. Y al abuelo no se lo toca con sus errores, sus defectos, es nuestro, es nuestro. Yo no soy hijo de Perón, somos nietos de Perón. Por eso me interesa, me interesó, y va al profundo de la piel, lo que vos dijiste, cerrar con ternura las heridas del 70. Porque nosotros, ¿qué culpa tenemos? Porque no podíamos militar en el 70. Yo fui en los hombros de mi papá en el 72 a Ezeiza. En los hombros. Como un hijo de un laburante. No de un cuadro, de ninguna estructura. De un militante peronista. Porque eso era el peronismo fenómeno popular. Del inconsciente colectivo de las masas. Del fenómeno peronismo pueblo. Peronismo pueblo. No de cuadros en un teatro que hay que decirle lo que tienen que hacer, como vos decís, por teléfono. Se dan vuelta y no hay nadie atrás. Porque el peronismo es pueblo. El que no entendió lo que es el peronismo es pueblo. Por eso es esa síntesis maravillosa. Perón, Eva Perón, pueblo.
Disculpa, Martín. La pregunta, él sabe a dónde voy. Vos sabés dónde voy. La pregunta es cómo cerrar con ternura las heridas del 70, que dijo el compañero Rubio. No es fácil. Yo creo que a mí no me gusta que nos pidan soluciones, ¿no? Porque, claro, no creo que sea correcto pedirle una solución al otro cuando todos tenemos que... Yo puedo contar lo que yo hago. Bueno, alguna vez hasta me peleé con él por el tema Rucci, porque es mi manera de cerrar la herida. Entonces, bueno, pero cada uno tiene su sistema, ¿no? A mí me parece, si cada uno buscara, pongámonos de acuerdo, buscar cerrar la herida, no cómo, ¿se entiende? ¿No? Porque cada uno tiene sus compromisos, sus implicancias, sus recuerdos, pero si todos nos proponemos cerrar la herida, y también yo me acuerdo que fui muy polémico cuando dije cómo Anguita, cómo la gente de Boca va a contar la historia de River, ¿no? Y le encargan a Anguita que cuente la historia de los fusilados. Dije, no puede ser, ¿ves? Ahora, bueno, él aprendió, ahora él cuenta mi historia, entonces él hace ecología en Canal 7 y en Radio Nacional. Esperá, y ayer me llaman del programa de Anguita, compañero Rulli, lo vamos a grabar sobre la quemazón. Dije, no, suficiente, ¿viste? Soy patriota, siempre digo que sí. Ah, vos sabías, ¿eh? Ah, y me dijo... Y yo no sabía que sí, porque tenía al lado de mi mujer que me reta. Cada vez que salgo de la ternura me reta. Entonces me dice, ¿qué, no tenés ganas? No, no tengo ganas. Pero ¿cómo? Pero te das cuenta que yo veo el programa del Canal 7 que han inventado. Descubrieron la ecología ayer, o sea, los tipos han analizado. Este programa tiene rating, lo descuartizamos, a ver, ¿cuáles son los elementos? Ecología, antiglobalización, ¿entendés? Algo de peronismo. Bueno, entonces ellos lo hacen a su manera, claro. Romina Piccolotti, el Riachuelo, ¿viste? Claro, hacen lo que pueden, ¿viste? Pero es canalla. Es canalla. Compañera Marta Maffei. No, brevemente, porque las otras intervenciones, pero quería plantear dos cosas. Parate, por favor, que así escuchamos No, todo. sí, plantear dos cosas, que hay un error político, sin duda, en no haberle dado la Secretaría o el Ministerio o lo que quisiéramos inventar para Bussi. Y habla de la falta de utilidad, de la cerrazón, del autoritarismo, del modo de construir absolutamente incapaz de ceder algún espacio a la comprensión, digamos. Aunque sea chiquito, claro. Habla de eso. Tal vez la Secretaría Bussi descomprimía hace un mes una parte del problema, Seguro que sí. pero no resuelve la problemática de la situación de la agricultura y la ganadería en la República Argentina. Para eso hay que construir un proyecto alternativo, y de eso, digamos, habría que hablar largo. Por eso, cuando el compañero habla, y lo junto, digamos, ¿no?, de cómo se vuelve con la ternura a la reconstrucción, se vuelve con un proyecto nacional alternativo. Sin proyecto nacional no se puede volver. Ahora, la reconstrucción del Estado es un tema muy serio. Yo no lo veo en el horizonte, no le veo agallas. Bueno, ustedes repasemos todas las instituciones y es impresionante. Yo mencioné la CONAVIA, el INASE, el SENASA, el CONICET, están todos cooptados. Entonces yo digo, la Cámara de Diputados, bueno, no, es impresionante cuando uno revisa el Estado, ¿viste? ¿Cómo? Pero es impresionante, las universidades, está todo cooptado. Miren lo que pasó en Córdoba, la explosión. Estaban trabajando por Urquía para ver cómo... Todo fue sin par.
descontaminaban los subproductos del biodiesel para poder alimentar ganado, que es el proyecto de integración corporativa que viene. La inteligencia produce para ellos, los espacios públicos. Claro, todos trabajan para ellos, claro. Los laboratorios del Estado trabajan para las empresas. Compañero acá. Perdón. Acá el compañero. El último. A ver. Lo que sería pensar de que el Estado tiene el poder, cosa que yo no creo. Si puede ser que haya cometido errores, pero no se me ocurre que aparezca un proyecto nacional en la contraria, en una garantía que pueda llegar a tener el gobierno actual. Y por otro lado... Que el gobierno no el Estado. El gobierno no tiene poder. Sí, el gobierno como representación del Estado. La militancia es lo que la verdad. No puedo llegar a tener otra representación, sino que estoy hablando del éxito. Pero digamos, pero si todos reiteramos esto, que hay que reconstruir el Estado, recuperar un rol del Estado, depurar las instituciones, ¿ustedes no creen que podemos tener algún éxito? ¿Qué pasa si esto... Yo una vez me acuerdo que yo llegué a la casa del viejo Marcos y estaba triste, ¿no? Porque realmente las cosas iban tan mal. Y el viejo me dijo, decía una cosa, ¿no te parece que todo el mundo dice que esto se pudre? Y sí, todo el mundo dice lo mismo. Decía una cosa, dice, cuando millones de tipos golpean a mí y dicen, esto se pudre, esto se va a la puta que lo parió. Y se va a la puta que lo parió. Pero esto no lo inventé yo, lo inventó la iglesia. Cuando había un montón de monjes orando y las cosas cambiaron. Claro, cada ciudad tenía un monasterio con gente que oraba. Bueno, esto es lo mismo, nosotros ahora oramos a nuestra manera, si decimos necesitamos Estado, necesitamos proyecto nacional, repitámoslo hasta el cansancio, escribámoslo en la pared. Esto no, porque parece que se es oficialista chupamedia o se es opositor. A mí no me cabe ninguna de las dos. Yo quiero mi país, no quiero un puesto, quiero que hagan estas cosas de tener un proyecto nacional, tener una política agraria. Que se equivoque, pero que no tienen ni nada, van a los bandazos. Bueno, reclamemos, pero digamos todo, millones de voces, hagámoslo sentir. Sí. Yo voy a conseguir de antes y más allá de cualquier alternativa. Sí, son dos proyectos distintos. Si esta es la cuestión. Si yo no tengo por qué ponerme en contra de mi gobierno, si para un proyecto Mi gobierno, sí señor. No, deja aquí. ¿Quién pidió la palabra? Tanto, no quise ir acá, compañero. A ver, Tanto. Tres cositas, me voy a parar porque me apoyo que gane el tres cosas, tres líneas que me planteo. La primera cuestión, vinculada con esta relación Estado-Gobierno. Tenemos un Estado estructuralmente, como decís vos, implicado, estructuralmente, no tiene que ver con la acción concreta de este gobierno, sino que esto tiene una procedencia. Pero tenemos un gobierno que fundamentalmente en los núcleos de conducción tiene un temperamento bastante difícil. ¿Bastante qué, verdad? Un temperamento difícil en el núcleo de decisión. Un temperamento difícil es aparentemente ciertas veleidades, me corta, y ciertas reacciones, yo diría casi alérgicas a todo lo que implique una eventual oposición. Alérgica a la oposición. No sé cómo laburé 25 años en radio sin nadie me entiende un carajo. Ahí tenemos un problema. Ahí
difícil, porque de pronto como todo aquel que no opera con la seducción como forma de hacer política, suele caer, seducción, suele hacer, yo soy muy moderno, suele ser víctima de la seducción de otros y termina seducido por cualquiera, digamos. Muy bien. Cholulismo. Exactamente. Ahí tenemos un problema. La segunda cuestión. Cada vez más sintético. Clase media. Lo mencionaste en un momento determinado como un ámbito de desarrollo de la acción de la palabra, de la acción ideológica, de la convicción, de la política, concretamente. Ahí tenemos más problemas que con el núcleo del gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos una terrible dispersión, estamos viviendo una época que vos decís, y con muchísima razón, no podemos referir en términos concretos, inmediatos y trasladados a lo que fue la década del 70, estamos viendo lo que sería o el principio de otra cosa, pero definitivamente el final de la modernidad. Por lo tanto, esos sectores medios están viviendo realidades con una impronta muy fuerte, sí, asuntos que son casi, te diría, privados, como si fuesen asuntos públicos. Bien. El tema concreto y específico de la aberración, no les gusta el formato de Delía, no por lo que Delía dice, que podría muy bien ser lo que Delía dice, sino porque Delía es negro cabeza de termo. Negro cabeza de termo no me gusta, lo pongo al costado. ¿No? Que podría no gustarte por alcahuete, pero es negro cabeza de termo. A los sectores medios no les gusta, no por alcahuete, porque alcahuete tenemos mucho. Tinelli se mandó la gran alcahuetada y tuvo 37 puntos y pico de rating, y a ningún sector medio le molestó. Pero al alcahuete de Delía les molesta porque Delía es negro cabeza de termo. Compañero, y aparte de negro cabeza es fanoniano. O sea, lo que plantea Delía también es un poco más profundo, porque plantea justamente la descolonización. Yo lo defiendo a Delía. ¿Cómo lo plantea? A mí están mirando un poco compañero Mariotto, Delía me parece un intelectual. Me parece. Fundamentalmente si lo comparo con Morelli, ¿no? Quedaría bueno, claro. Pero segunda cuestión es esto, sectores medios de difícil acceso. Tercera cuestión, que planteaste hoy. La militancia política. La militancia política del sector del nacionalismo posible, del nacionalismo popular posible, que de alguna forma el compañero, muy efusivamente está allá el compañero. Juan Ale. Juan Ale. Recordado. Juan Ale. Nacionalista popular y revolucionario. Exactamente, lo entendí. Soy nacionalista popular revolucionario. Soy peronista. La estructura de lo que sería la potencial posible militancia, disculpame Ale, proto-militancia si querés, con muchísimas dificultades para comprender lo que vos decías, el esfuerzo de comprender. 1, 2, 3, Jorge Rulli, estamos hasta las manos. Ahí, compañero. Ahí está la pregunta, ¿eh? Te mira. Rulli te mira. No, no es una pregunta, son muy asertivos. Muy clase media, eso. Apoyar en los sectores dominantes, no te puedes apoyar en los sectores excluidos. Si no tenés que apuntar a la clase media, no te quedas sin nada. Nos quedamos sin nada. No, eso No, yo siento, no sé, pienso que nosotros hemos visto mucho esto de la manipulación de los jóvenes, que son pequeños burgueses, para lo del viejo, viste, esto realmente, hemos visto el proceso este de que campesinizarse, no sirve, viste, porque me parece que responde a un paradigma antiguo.
Por eso no hablo de clase media, hablo de sectores muy amplios. Pero somos nosotros mismos y ustedes. Y si yo noto acá hay una inteligencia impresionante, hay una conciencia más allá de las diferencias, de que algunos compartan con Delía y bueno. Pero nos pasa con mucha gente, con tantos oyentes de radio, las observaciones inteligentes que hacen, no pasa en otros países. Yo he vivido en otros países de América Latina, no existe esto. No existe en el mundo esta clase media. Que hay muchos que son liberales, sí, por eso hablo de dar una batalla. Pero hay que saber dar la batalla. Me parece que no es al estilo con las cachiporras del año 44-45, es otra. Bueno, veámoslo cómo, pero tenemos que ganar. El que gana la clase media se queda con el país. En el mejor sentido, estoy diciendo. Mientras que la izquierda cree que el que se queda con los piqueteros, y terminó siendo una sopa de letras el piqueterismo, y no pasó nada. Y entonces inventamos esto de cacerola y piquete, la lucha es una sola, todo mentira, ¿viste? No pasó nada. Estamos perdiendo la clase media rural. Me parece que tenemos que dar esta batalla. Es decir, con el rol del Estado, proyecto de país, amplitud, ser amplios con la clase media y poner la cosa patriótica y la cosa popular de nuevo sobre sus pies. Mi pregunta es en el mismo sentido, es decir, que ¿qué pasa con la clase media? ¿Cuál es la alternativa posible a esta situación de gobierno? El polaco Rego de Mendoza. ¿Cuál es la alternativa posible acá ahora? No, la alternativa posible es que tengan que aceptar de nuevo, por ejemplo, bueno, dicen que, ¿cómo se llama? Martín Redrado va de ministro, lo sacan a Lustó, y volverá a Urquía en un puesto notable en el Senado, y Grobo Patel de vuelta a entrar en eso. Es acá lo que viene en forma implacable. No, esta sería la derrota, yo creo. Se cae. ¿Cuál es la alternativa real, concreta? Bueno, pero no sé, ¿cómo se cae? Si hubiera Fuerzas Armadas, ya lo tendríamos a Urquía de presidente. Pero Urquía era el marido era el amigo de Cristina. Compra las carteras. Claro, no. Sí, lo que pasa es que el que conduce es un mariscal de la derrota. El que conduce inventa enemigos ante los cuales pierde. Este es el problema. No, bueno, el matrimonio que nos conduce. Para mí nos conduce a la derrota. Entonces, es muy importante, me parece que hay que intervenir para que no nos conduzcan a la derrota. Ahora, lo que viene es, yo lo veo así, están entrando fondos de inversión, comprando campos a lo loco, demoliendo los antiguos cascos de estancias. Están construyendo plantas de biocombustible y se empieza este año a producir biocombustible. Está evidente lo que viene es eso y más feedlot. De alguna manera es lo que propone Cristina. Y nos vamos a enfrentar con los pequeños ojeros en una batalla que no queda claro qué estamos peleando. ¿Se entiende esto? Mario Uriol, espera. Una pregunta. Espera, Mario Uriol. Estoy esperando. Mario Uriol. De acá, varias veces, he visto declaraciones. Los compañeros dijeron mi gobierno. Este no es mi gobierno. Es el gobierno de la Argentina, pero yo lo voté, pero no es. No responde a sus intereses. No voté. ¿Cómo hacemos todos los viejos peronistas, como vos, Martín, como Jorge, como Pablo, que estaba acá, para recuperar el conocimiento histórico del peronismo con la nueva lucha que decíamos, sin tomar en cuenta lo que está vigente hoy, tomando en cuenta los necesidades de la patria. La patria necesita un proyecto nacional para que está. Entonces, saber a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Yo no soy quien para decir a dónde vamos. No sigo más a nadie a dónde vamos. Seguir a General Perón como todos ustedes, pero no estoy dispuesto a seguir a nadie más. A nadie más.
creo que tenemos que hacer una generación de emergencia y decir todo hasta dónde queremos ir. Y este gobierno llegar utópicamente a decir a dónde vamos, yo estoy dispuesto a discutir. Pero no nos va a decir, por Inés, porque el Julio de Vido va a decir dónde van. Porque a dónde van ellos, van a sacar para estas batallas. Nosotros en la lucha de los 70 y los 60 somos sesentistas, como valga acá, solo porque sesentistas y los sesentistas empezamos a pelear por la lucha de la patria y la lucha del pueblo. No ganamos. Estamos acá, la patria sigue siendo chica y el pueblo sigue siendo chica. Yo leo lo que dice como muy breve. Perdón. Mario Urioli, el pueblo sigue siendo feliz. Última pregunta. Hay otras, pero vamos a ir al cierre, ¿no? Agrego lo que dice el compañero. Agrego lo que dice el compañero. Y a lo que dijo último Jorge, antes, a lo que dijo Jorge, que no somos ni oposición ni oficialistas. El GRR, el Grupo de Reflexión Nacional, intentamos construir pensamiento nacional. Intentamos. Y bueno, y acá el líder, según Martín, bueno, piensa, es un pensador y tiene un muy buen pensamiento, claro que sí, sin ninguna duda. Yo soy un soldado del GRR, pero bueno, intentamos construir pensamiento nacional. Buenas noches, compañeros y compañeras, bienvenidos. Buenas noches. Oigo en mis oídos la más maravillosa música que es la voz de los compañeros. Este aplauso es para los que vienen por primera vez. Bienvenidos, compañeros. Vamos a decir un par de frases. Vamos a decirle a Homero Mansi, que dice: no somos oficialistas ni somos opositores, somos revolucionarios. Homero Mansi. Y de Héctor Germano Estregel: el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Este es el compañero que da nombre a esta agrupación. Héctor Germano Estregel, guionista de historietas, narrador de ficción, creador de innumerables personajes: Joe Sonda, Buster Pike, Ernie Pike, Ticonderoga, Watami, Randall, el Cobra, Sargento Kirk, Bull Rocket, qué sé yo, tantos personajes maravillosos. Nostradamus, entre Horacero, Ernie Pike, y esa maravillosa historia del Eternauta, muchos más, todos los gauchos de Felipe Varela, de Chacho Peñalosa, tantos compañeros que han luchado por lo mismo que ustedes y que, como ustedes, muchas veces son anónimos y han dado su vida por la patria sin copyright. Espero que en medio de esta locura, de este caos y de esta desorganización nacional, nos han ayudado a mojonarnos alrededor de la idea de la patria. Bienvenidos, edición número 417 de la Mesa de los Sueños de los Compañeros de Utopías de la agrupación Oestergel. Una noche espectacular, disculpen la molestia, las demoras, nos hemos sido superados hoy por la cantidad de compañeros que vinieron. No vamos a dar ningún nombre, solamente el de Carlitos Falqui para que presida esta noche, uno de los grandes intelectuales del peronismo, Mario Urioli,
otro de los dinosaurios de esta noche, queridos compañeros, y para recibir hoy con el entusiasmo de ustedes, por eso se ha desbordado, por la convocatoria que tiene el invitado de esta noche, al legendario fundador de la Juventud Peronista en los 60 de la Resistencia, el querido compañero Jorge Eduardo Rubio. El humo, todo lo que está en juego, y siguiendo las editoriales de su programa Horizonte Sur de la M de Radio Nacional todos los domingos, que todos seguimos y que lo siguen en todo el país. El tontamiento es muy profundo, quizás sea un momento como tantos otros que hemos vivido, un momento de desvaríos, ¿no? De pérdida del sentido en la conducción política del Estado. Bueno, de alguna manera, todos estos compañeros que nos rodean desde las paredes nos hablan de momentos similares, ¿no? De extravíos. O sea, si hay algo que nos une a todos por encima de las diferencias, es que no entendemos por qué no hay reacción, no hay juego político, no hay apertura, por qué se construyen enemigos con los que después se va a ser derrotado. Esto no tiene sentido, ¿no? Puedo entender que uno construya enemigos, pero no para que después nos den una paliza. Esto es no saber hacer política. Y esto se va repitiendo constantemente, ¿no? Yo decía, durante años hemos hablado de que la oligarquía vacuna era un monstruo que estaba ahí en el horizonte. Nosotros decíamos, si no existe la oligarquía vacuna. Si Grosso lo conformaba a Miguel con los cines de la rural, y Miguel sentía que tocaba el cielo con las manos. Si Bussi todo lo que quería era una subcomisión de agricultura familiar. Ahora tienen que discutir el paquete entero del país con ellos, y no existen. Miguel tiene 2.000 afiliados. Se lo inventó como la oligarquía vacuna y ahora hay que aceptarlo, y además perdemos con él, ¿no? ¿Se entiende? Es muy triste esto, ¿no? Y además ahora lo nombramos a Lobey en la secretaría que debía ser para Bussi. Es una humillación innecesaria, cuando en realidad puede parar el país mañana. Y además Lobey no representa nada, es un nombramiento en función de los años 70. O sea, los relojes nos atrasan demasiado, ¿no? La historia circular que nos decía que cuando nos dijeran que iba a haber una zona liberada era porque nos estaban esperando para matarnos, y así le fue. El compañero que decidió militar junto a sus hijas, las chicas de Oestergel, Beatriz, Estela, Diana y Marina, compañera de la UES, de la JP, de 14 a 19 años, en los 70, secuestradas, torturadas, muertas y desaparecidas, de las cuales quedó Fernando, un hijo de una de ellas, Miguel Martín, otro hijo de ellas, y un par de hijos más que todavía las abuelas andan buscando por ahí. Y Elsa, sin ninguna de sus hijas, sin su esposo, una maravillosa mujer que sigue soportando, conviviendo con la vida en esas circunstancias. Bueno, esta es la historia de nuestra generación, de nuestra patria, de nuestros héroes y mártires. Y nosotros, después de los Jauretche, de los Marechal, de los Discépolo, de Scalabrini, decidimos iniciar una nueva serie de queridos héroes y compañeros a los cuales admirar y homenajear, y elegimos el nombre de Héctor Germano Oestergel para esta agrupación que no tiene concejales, diputados, senadores, sino compañeros, un lugar de encuentro de todos los compañeros. Cada uno de los pósters que ustedes ven, que no están a la venta, sino que son nuestros trapos que llevamos de un lado a otro, casi 80 son, corresponde a alguna ceremonia donde estuvieron los hijos, los nietos, los hermanos, los
las mujeres, los maridos, los padres, homenajeando a cada uno de los que está acompañándonos de las paredes. Si fuera por nosotros tendríamos más de 30.000, como muestran los mails y los llamados de los compañeros. Y bueno, para nosotros es un gran orgullo, no es la primera vez que lo recibimos, pero siempre es un enorme placer. Bien, buenas noches y gracias a todos por esta invitación. Lo que se me ocurre es hacer algunas reflexiones y bueno, a lo mejor no es el momento más propicio, el momento de la digestión, pero bueno, es la liturgia, ¿no?, que hay que respetar. Es cierto, yo no es la primera vez que vengo. Es cierto también lo que dice Martín, algunos de los discursos que elaboramos en común con algunos compañeros que están aquí, y que nos ha costado bastante elaborarlos en los últimos años, durante mucho tiempo fueron resistidos, ¿no? Aún hoy se los ve un poco utópicos, un poco demasiado antisistema, antimodelo. Pero bueno, las circunstancias hicieron que la relación de fuerzas cambiara. Yo digo que el campo se nos cayó en la cabeza, ¿no? Y esa mirada urbana, excluyente, se ha visto muy afectada en los últimos días, ¿no? Tomamos conciencia de nuestra fragilidad. Y la idea es que aprovechemos estas circunstancias para ir más allá. Yo siento que el momento es muy delicado, la verdad que me siento bastante preocupado, angustiado, ¿no? Porque no veo capacidad de reacción.